Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este día, Señor, porque nos has permitido, Dios, venir esta mañana a adorarte, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has traído, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque te hemos ofendido, Dios, de muchas maneras. Y te pedimos, amado Padre, que seas tú, Dios, esta mañana, quien nos hable, Señor, que quites cualquier distracción que pueda haber, Señor, en escuchar tu palabra. Que redargullas nuestros corazones, Señor, con tu palabra y que lo que tú, Señor, nos des hoy, lo podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas. Padre, pon ese corazón dispuesto para adorarte, Señor, y servirte. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a continuar y hoy vamos prácticamente a terminar el estudio que veníamos haciendo de Primera de Juan. Hoy estamos en el Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Quiero que usted lo vaya buscando en su Biblia. Y vamos a ir guiándonos con el texto. El texto nos va a ir hablando lo que el Señor nos va a decir. Quiero que esté muy aferrado a lo que el texto nos está diciendo. ¿Ya todos lo tienen? Ok. Hace un tiempo yo leía unos comentarios no recuerdo el artículo, pero era un artículo cristiano y estaba hablando acerca de unos psiquiatras. Y estos psiquiatras tenían una conversación. En esa conversación que ellos tenían, uno de gran prestigio le decía al otro: ¿sabes? Estoy cansado. Tengo un hombre que le he dado terapia durante 17 años. Ese hombre es arrogante, egocéntrico y mezquino, en gran manera. Y tengo ya 17 años de venirlo tratando. Pero este hombre, te puedo dar la conclusión de que está igual como llegó el primer día hace 17 años a mi oficina. Sigue igual. Lo único que cambió en él es que ahora sabe por qué razón él está airado contra las personas todo el tiempo, tiene esa mezquindad en su corazón y es egocéntrico. Pero sigue igual. Y entonces él preguntaba al otro: ¿podríamos concluir que lo que este hombre necesita no era solo información, sino transformación? Y él hace otra pregunta: ¿es posible la transformación para los seres humanos? ¿Es posible la transformación para los seres humanos? Y la respuesta, ¿sabes quién la da? No la dan psicólogos, no la dan psiquiatras, no la dan terapeutas. La respuesta la da la Biblia. La respuesta a si los seres humanos pueden ser transformados la da la Escritura. Y definitivamente sí es posible que haya transformación. No solo las personas con ira, con esa rabia, con egocentrismo o con mezquindad necesitan esa transformación. ¿Sabes, hermano, quién necesita esa transformación? Todos los seres humanos necesitan esa transformación. Todos los seres humanos necesitan ser cambiados. Tal transformación, la Escritura nos dice que viene por el nuevo nacimiento. Viene por el Espíritu Santo que regenera y transforma a las personas en una nueva creación. Entonces, con eso en mente, quiero que vayamos al texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y veamos en el texto de Primera de Juan los frutos del nuevo nacimiento. Y Juan lo iba a hacer como objeto. Y se lo decía a la iglesia, los frutos del nuevo nacimiento. Entonces nosotros lo vamos a hacer recibiendo ese mensaje
como de parte del Señor, porque es de parte del Señor el que nos da, evaluando los frutos del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Entonces, quiero que vaya al primer versículo del capítulo 5 de Primera de Juan. Y mire lo que dice, pero vamos a leerlo todo primero del 1 al 5 y después vamos a ir desglosando los frutos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Interesante lo que dice Juan, ¿verdad? De pronto a veces nosotros lo leemos así de rapidez y quedamos como que dice muchas cosas, pero no entendí. ¿Cierto que a veces nos sucede que uno lee de rapidez y dice, Juan está diciendo muchísimas cosas, pero no entendimos lo que dijo, o de pronto captamos una idea de lo que dice, pero es vaga. El apóstol Juan está escribiendo, a manera de contexto, está escribiendo en el año 90 después de Cristo a las iglesias de Éfeso. Él era su pastor y está preocupado por lo que estaba sucediendo ahí, y ahí se estaban levantando falsos maestros enseñando ideas contrarias al Evangelio, contrarias a Cristo. Y entonces él comienza a plantear una tesis de 3 pruebas, una prueba moral, una prueba doctrinal y una prueba social. Y la va ratificando, lo hemos visto a raíz, en todo este estudio que hemos hecho de la carta. Esas pruebas las iba poniendo como con más claridad, más contundencia de lo que él estaba diciendo en contra de la falsa enseñanza que se estaba levantando. Muchos en la iglesia, como una vez predicó el pastor Roa, hablándonos del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña crecen juntos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay hijos de Dios y dentro de la iglesia hay personas que no son hijos de Dios. Son oyentes, no creen en Dios, realmente no creen en Dios. Y entonces Juan le está hablando a la iglesia donde hay trigo y cizaña, y donde hay unos falsos maestros que están influenciando su falsa doctrina. Y está diciéndoles a todos eso con esas pruebas. La prueba del amor, la prueba de la fe y la prueba de la obediencia que estamos viendo aquí, y más las pruebas que había hablado anteriormente, morales, sociales y doctrinales. Les está diciendo, todas estas pruebas están entretejidas como un suéter, así, están entretejidas, no las podemos desligar de ninguna de la otra, todas ellas van juntas, todas están incluidas dentro del paquete. Entonces Juan viene diciendo esto en varios versículos y se esfuerza por mostrar la unidad de su triple tesis a esta iglesia. Y ha elegido 3 pruebas ahora para mostrarles con mayor claridad lo que está diciendo. Las ha unido artificialmente, diría uno, pero esto es la inspiración de Dios para mostrarnos esta realidad. Nos ha mostrado esta realidad de todas esas pruebas estrechamente entretejidas. ¿Sabes dónde? En el tema central que acabamos de leer, que de pronto tú lo leíste y no lo viste a primera vista y te tocaría leerlo otras veces para poder verlo con mayor claridad. Y el tema es
el nuevo nacimiento. Lo que Juan está hablando allí tiene que ver con el nuevo nacimiento y tiene que ver con pruebas o frutos que da el nuevo nacimiento en una persona. Y entonces, ¿eso qué sirve? Le sirve a la iglesia, donde hay trigo y cizaña, para enfatizar quiénes son hijos, para que puedan evaluar que son hijos, y a los que son cizaña, para que se arrepientan. Para que se arrepientan. Entonces, hermanos, viendo esto, vamos a ir versículo a versículo y vamos a comenzar a ver esos productos o ese fruto del nuevo nacimiento. Quiero que vaya al primer versículo del capítulo 5 de Primera de Juan, que dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce el texto de la siguiente manera: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Cuál es la primera impresión de nosotros cuando abordamos esa frase? Podríamos pensar algo como que el nuevo nacimiento es el resultado de la fe. El nuevo nacimiento es el resultado de la fe. ¿Será que eso es lo que quiere decir el texto? ¿El nuevo nacimiento es el resultado de la fe? Si apelamos a la regla de la interpretación bíblica, que es acudir a los idiomas originales para poder entender qué nos está diciendo el texto, podemos verlo claramente. Y nos va a decir lo siguiente. Hay dos palabritas ahí interesantes: creer y ha nacido. Esas palabras en el griego no se las voy a decir porque no es necesario, pero sí le voy a decir el verbo en qué tiempo está. O esa palabra en qué tiempo está. Creer está en tiempo presente. Ahora, el ya está en un tiempo presente. Y ha nacido está en un tiempo perfecto. Está en un tiempo perfecto. Entonces alguien podría decir, eso es como el participio perfecto o el tiempo perfecto que tenemos nosotros en el español. Y le voy a decir no. No. Él está hablando en un tiempo presente y está hablando en un tiempo perfecto, total. Está hablando en un tiempo absoluto, total, perfecto. Y entonces, esto significa que la actividad actual de la fe, la que usted ve, se debe a la acción del nacimiento completo en el pasado. Usted me está diciendo, Carlos, ¿tú qué estás diciendo? ¿Por qué me estás diciendo que la acción de la fe es producto o el resultado del nuevo nacimiento completo en el pasado? ¿Un nuevo nacimiento completo en el pasado? Y yo te digo, sí, hermano, eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que el nuevo nacimiento es producto de la fe, sino está diciendo lo contrario, que la fe es producto de un nuevo nacimiento absoluto, perfecto, en el pasado. Y te voy a poner un ejemplo, una regla de interpretación bíblica que usted y nosotros tenemos que ver, y es que la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces quiero que vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y le voy a leer lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Juan está hablándonos de esta verdad, inspirado por el Espíritu Santo, y mira lo que dice Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Hubo una bendición? ¿En dónde? Está hablando y dice un lugar, en los lugares celestiales en Cristo. Y nos da más énfasis a lo que está diciendo, el versículo 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué está diciendo el texto? Que el Señor nos bendijo antes incluso de que existiera algo.
antes incluso de que existiéramos nosotros, que estábamos en la mente de Dios en la eternidad pasada. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es un absoluto. Eso es un absoluto, una bendición absoluta. ¿Y quién la está dando? Dios mismo. Y esa bendición absoluta se ve en el tiempo nuestro, en el momento que Él tiene establecido, en la hora que Él tiene establecido, en el año que tiene establecido, a esos que eligió, a esos que predestinó, se les dio el ¿qué? El creer. Y entonces vemos el efecto de esa bendición que fue dada en el pasado, perfecta en el hoy. La vemos ahora, y es lo que Juan está diciendo. Entonces, ese es el punto muy importante. El nuevo nacimiento produce que nosotros creamos, produce que nosotros tengamos fe. No que la fe produce que tengamos nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento hecho allá en la eternidad pasada produce que tú tengas fe o puedas decir a voz en cuello a todas las personas: Jesucristo es mi Salvador. El nuevo nacimiento que Juan está hablando aquí da ese énfasis y dice que el nuevo nacimiento produce ¿qué? Que creas, que tengas fe. Y note lo que dice el versículo 1, sigue diciendo: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Entonces encuentras que la Escritura no se contradice. Que lo que había dicho allá Efesios en este texto y en el Antiguo Testamento es lo mismo que Juan está diciendo en el Nuevo y no se contradice. Y entonces estamos viendo esta verdad tan grande. Le está diciendo Juan a la iglesia, le está diciendo a los falsos maestros que se oponen a la enseñanza de que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Le está diciendo: Jesús es tu Salvador, te redimió de los pecados. El nuevo nacimiento, que es en sí mismo un regalo de Dios, permite a una persona creer que no hay otro Salvador bajo el cielo dado a los hombres, sino solamente Cristo Jesús. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Y Juan sigue diciendo en el versículo 4: ¿por qué todo aquel que ha nacido de Dios? Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y Juan expone una verdad asombrosa, increíble. El creyente ahora es un hijo de Dios. El creyente ahora es un hijo de Dios. El creyente ahora cree en Jesús. Y debido a su estatus como creyente, vence al mundo. ¿Qué hizo Cristo? Venció la muerte, el pecado y a Satanás. ¿Y dónde los venció? En la cruz. En su ministerio completo. Vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Cristo derrotó el enemigo, el pecado, la carne y el mundo y a Satanás. Cristo los derrotó. Esa es una verdad gloriosa para el pueblo de Dios. Entonces, debido a que pertenecemos a Jesús y tenemos un nuevo nacimiento y podemos creer en Él, podemos decirle no al pecado que nos asedia. ¿Usted qué cree? ¿Podemos decirle no al pecado que nos asedia? Sí, hermano, podemos decirle no al pecado que nos asedia. Esto no significa que no va a ser fácil. Esto no significa que no te vas a resbalar. Pero sí le puedes decir, eres capacitado por el Espíritu Santo para decirle al pecado que te asedia: no voy a seguir tu juego. Para ser fortalecido en la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que no vayas a embarrarla, no vayas a pecar.
vamos a estar en ese proceso. Desde el momento en que el Señor ya tenía establecido antes de la eternidad pasada que en el año 2000 Jaime Guzmán llegara, no sé si fue antes, más, o en el año 2000, pongo un ejemplo, Jaime Guzmán llegara al Evangelio por medio de un tratado que le regalaron en el centro comercial. Él lo leyó y ese tratado le abrió su entendimiento acerca de quién era Jesús para su vida y fue redimido. Entonces vemos nosotros aquí que en el actuar de Dios, nosotros en ese actuar de Dios, de aquí en adelante que hemos recibido esa revelación, podemos caminar en santidad. Y esa caminar en santidad, ¿sabes cuánto tiempo dura, hermano? Todo el tiempo que nosotros vivamos hasta que el Señor nos llame, o que si el Señor viene y nosotros estamos viviendo y Él llega hasta ese momento, que nos llame Él y vayamos a su presencia, o que Él venga. Esa lucha con la carne y con el pecado en nuestras vidas la vamos a tener, y vamos a tener que crecer en santidad todos los días, todos los días. Entonces por eso está diciendo, nosotros hemos vencido al mundo, pero no porque nosotros lo hayamos vencido, sino porque Cristo lo venció por nosotros y se entregó y nos rescató. Y nosotros tenemos esa fe porque Él nos dio el nuevo nacimiento para que pudiéramos creer en Él. Entonces podemos ver este ejemplo práctico ¿dónde? De que podemos vencer al mundo. En los países donde hay persecución al cristianismo, Medio Oriente. Imagínense a un creyente de esa región. Se tiene que aprender la Biblia de memoria porque no lo pueden ver con una Biblia de estas, así como la tienes tú y yo. Si lo ven con una Biblia de estas, está condenado. Entonces él se la aprende de memoria, se reúnen a escondidas para adorar a Dios. ¿Y qué le están diciendo al mundo? En donde ellos están viviendo, que los está asediando para acabar con ellos. Le están diciendo, le están mandando un mensaje, un testimonio al mundo. Cristo venció y no me importa lo que me hagas a mí. Tengo fe en Cristo y por Cristo llevo el Evangelio. Y lo podemos ver allá en esas regiones y lo podemos ver en la Biblia con la vida de los apóstoles y lo podemos experimentar nosotros con las personas que tú encuentras hostilidad por decirle, hey, yo soy cristiano. En el trabajo, en tu familia, con tus amigos. Tú le dices a un amigo recién, llegas al Evangelio y dices a mí, soy cristiano, lo primero que te dicen es, estás loco, ¿para qué te metiste en eso? Y eso es hostilidad, ese es el mundo. El mundo odia el Evangelio, el mundo odia a Cristo. Y lo demuestran hacia los seguidores de Cristo. Entonces nos sigue diciendo el texto en el versículo 5. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 3 veces en los versículos 4 y 5 Juan les dice a sus lectores acerca de esta verdad, que el Señor venció al mundo. Y para Juan es importante que su iglesia, la iglesia a la cual está escribiendo, la iglesia de Cristo, conozca que el Señor venció el mundo, no importa si había persecución. Recuerden que en el primer siglo había persecución. Se escondían para congregar, para adorar al Señor. Y a los que cogían, los llevaban al Coliseo romano o al circo para entretener a la élite, o los quemaban en las calles para alumbrar de noche. A los creyentes, a los cristianos, por ser cristianos, por profesar su fe en Cristo, le hacían eso. Incluso se inventaron saludos secretos para identificar quién era cristiano. El símbolo del pez. Uno hacía una media luna en el piso y si el otro la completaba y hacía el pez, tú eres cristiano. Y el término Cristo es, ahora mismo no recuerdo, dice que da la connotación de que el Señor Jesús es mi Rey.
y redentor. Creo que es algo que dice así parafraseado el término que ellos utilizaban como enclave para identificarse que eran cristianos. No le podían decir a cualquiera como nos sucede hoy aquí, yo soy cristiano. Tenía que hacer en secreto. Entonces vemos que el Señor vence al mundo y le da fe a todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿eso cómo lo podemos nosotros tomar hoy? ¿Cómo podemos nosotros experimentar esto? Evaluándonos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que, podemos creer en Cristo Jesús. Si hemos nacido de nuevo, ¿qué también podemos ver? Tenemos fe. Tenemos fe verdadera. No tenemos fe como la ciencia, que sacan un invento hoy y eso tienen fe en que ese invento va a servir. Después ya sacan otro mejor y ya no tienen fe en el anterior. Tienen fe en el nuevo y la cambian a cada ratico. Nosotros tenemos una fe que no se cambia a cada ratico. Una fe absoluta en Cristo Jesús. La mayoría de la gente en el mundo no reconoce esta verdad. Tú puedes ir al mundo y ellos creen que están haciendo lo que ellos determinan, que ellos no son títeres de nadie. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del mundo? ¿Cuál era la condición de nosotros antes? Igual con el mundo. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Romanos capítulo 1 nos dice que lo único que sabíamos hacer solamente y de continuo era maldad o lo malo. Eso dice Romanos. O sea, estábamos muertos en delitos y pecados y lo único que sabíamos hacer era pecar, muerte. Esa era la condición que nosotros teníamos en el mundo. Entonces la gente en el mundo dice que ellos no son títeres de nadie. ¿Será que eso es verdad? Ellos son títeres del diablo. Están muertos en delitos y pecados, condenados, y solamente lo que hacen únicamente es maldad. Son títeres de su padre Satán. Así de sencillo. Igual como nosotros en un momento lo fuimos. Pero por misericordia y gracia de Dios salimos, nos sacó de ese lugar, nos rescató de esa condición. Satanás quiere que la gente desobedezca la palabra de Dios. Quédate en la casa, no vengas al culto, para que vas a escuchar la prédica, la escuchas más tarde. Vete para playa, vete a pasear. No escuches la prédica. ¿Para qué vas a obedecer eso? Eso es aburrido, eso es obsoleto. Pero el Señor nos está diciendo que no es así, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, te di un nuevo nacimiento, que lo puedes comprobar con tu vida. Te di fe, te di creer. ¿El creer en quién? En Cristo Jesús. Y te di obediencia. Entonces la pregunta para nosotros es, si el Señor nos dio todo eso, y nada más estamos viendo dos cositas que nos ha dado hasta el momento, ¿nosotros estamos venciendo al mundo en nuestra vida? Particularmente, vemos que otros cristianos lo están haciendo en Medio Oriente, en otros lugares, pero nosotros, cada uno de nosotros delante del Señor, particularmente ahí donde te encuentras sentado, ¿estás venciendo al mundo en tu vida? ¿O estás haciendo concesiones con el mundo? No, que vas a hacer la técnico-mecánica. Sí, voy a hacer la técnico-mecánica, pero ese carro tiene unos ruidos y unos traqueteos ahí. Ven acá y tal, tú no conoces a alguien ahí. Ah, sí, la bomba tal, ves allá y allá te lo hacen. Dile que vas de parte mío. Y meten el carro, y el, ahí pasó y todo. Y el carro está bien, pero el carro no está bien. ¿Tú hiciste qué? Una trampa, engaño, dijiste mentiras. Y según la ley moral que está vigente, ¿qué dice? Que eres un mentiroso, que eres un ladrón, que no estás actuando en verdad y estás yendo en contra de la voluntad de Dios, y entonces te estás amangualando ¿con quién? Con el mundo. Y entonces la universidad, los que están en la universidad, no, yo voy a comprar me van a pasar el examen que van a hacer en la noche,
lo están vendiendo en la mañana, lo voy a comprar porque para hacer el examen en la tarde y yo paso porque es el mismo. ¿Qué estás haciendo? O también podríamos hablar de jóvenes aquí, solteros, y no me gusta ese, pero no es cristiano, pero no importa y tal, yo lo convierto. O sea, ¿qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? Entonces, son escenarios en los cuales nosotros podemos ver, ¿estamos venciendo al mundo en nuestras vidas sin ser nosotros legalistas? Estamos siendo coherentes con lo que la Escritura dice. Estamos venciendo nosotros como creyentes que hemos recibido el nuevo nacimiento, que tenemos fe, que podemos creer que Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Estamos venciendo al mundo en nuestras vidas? Podemos poner la vida del creyente de la siguiente manera: una batalla. ¿Quiénes han visto películas de batallas? Batallas épicas así, que va el ejército y va la carne de cañón. Nosotros los creyentes somos la carne de cañón. Vamos al frente a la batalla, fuerte. Supongamos que un cristiano está en el fervor de la batalla, pero está en la comodidad de su casa. ¿Usted piensa que está en una batalla? Sí, hermano, está en una batalla. Está dentro de su casa. Tiene su control remoto, su buen aire acondicionado, su televisión, y prende el televisor. Yo voy a poner nada más este ejemplo porque hay otros ejemplos más que se pueden dar. Prende el televisor y el primer canal que él está viendo es un canal donde abunda la blasfemia. Abunda la blasfemia. Hay muchos programas que abunda la blasfemia. En el programa, yo diría que de las 5 minutos de las palabras que dicen, hay muchísima blasfemia en lo que dicen. Podemos poner un ejemplo clásico aquí, Los Simpsons. ¿Hay blasfemia ahí? Hay blasfemia. Y entonces nosotros estás viendo y hay blasfemia, y hay un dardo ahí. Y entonces dice, no, voy a pasar el canal, y pasa el canal, y hay otro canal donde hay más piel que ropa. Y entonces, no, voy a pasar otro, y pasa otro canal, y ese canal se burla de la moralidad. La moralidad en cuanto a la palabra de Dios, para ellos es un absurdo. Hoy el día es el libertinaje, el pensamiento del reggaetonero, de Felices los Cuatro y todas estas cosas. Y no, lo moral, lo tradicional, eso es obsoleto, eso es un virus, eso nos va a hacer daño, eso no. Y entonces ese cristiano que está en la batalla esa ahí en su casa con el televisor, ¿qué hace? Lanza un poderoso y fuerte uso de su control y oprime fuertemente el botón. ¿Y sabes qué hace? Apaga el televisor. Con esto no estoy diciendo que no vea televisión ni nada de eso. De pronto hay personas que tienen una debilidad hacia eso y hay otras personas que no tienen esa debilidad hacia eso, sino a otro pecado o a otra cosa que lo conlleva a que peque. Pero estoy poniendo un ejemplo solamente de un creyente que está en una batalla. Nosotros como creyentes diariamente nos enfrentamos a batallas. En el bus, en el carro, en la televisión, en la radio, en la calle. Estamos siendo bombardeados. Estamos siendo bombardeados. Los dardos vienen de todos lados. Las saetas de Satanás vienen por todas partes. Entonces este creyente tembloroso apaga el televisor. Está muy cerca de darse por vencido, de caer en las tormentosas aguas de cloaca del pecado. ¿Cómo puede salvarse de esta situación? ¿Qué cambiará el rumbo durante la batalla de ese creyente con el mundo? ¿Sabes qué puede hacerle y darle la seguridad a ese creyente? La fe en Cristo Jesús dispersa al enemigo y lo echa fuera. Y tú te anima o te activa para que tú puedas decirle no, para que puedas resistir al diablo,
para que puedas resistir los dardos y las tentaciones. Entonces, con un poderoso movimiento de victoria, la fe que nos fue dada por el nuevo nacimiento, produce ¿qué? También que podamos experimentar la victoria sobre el pecado que nos asedia. En las múltiples batallas, en la multiformidad de batallas que vamos a tener en esta vida, hasta que el Señor nos llame. Entonces, primero el nuevo nacimiento produce que creamos y también produce que nosotros podamos experimentar que podemos vencer al mundo. También dice lo siguiente, el versículo 1, 2 dice, y todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Juan enseña que los creyentes en Cristo ahora aman al Padre y también aman a sus compañeros. Entonces el nuevo nacimiento produce en el creyente ¿qué? Amor. Produce en el creyente amor. Ahora nosotros fuimos redimidos y salvados por la obra de Cristo. Por amor el Padre entregó ¿quién? ¿A quién? Al Hijo. Por amor el Padre entregó al Hijo, para que nosotros fuéramos rescatados. Ese amor que el Padre mostró en la obra de redención, en la comunidad, en la economía divina, lo podemos experimentar nosotros que hemos sido recibidos o somos receptores de ese amor. Y lo recibimos y ese amor hace que nosotros amemos al Padre y hace que amemos ¿a quién? Al prójimo. Hace que nosotros podamos amar al prójimo. Hace que nosotros podamos amar al prójimo. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de esto? En la iglesia o la misión, el Huerto de los Olivos, nosotros tenemos un ministerio de jóvenes y de niños. Un ministerio que está siendo patrocinado por personas en otras partes del mundo. Creyentes que por amor a Cristo contribuyen para que el Evangelio sea predicado en regiones o lugares donde hay pobreza. Y entonces esas personas permiten que tengamos un ministerio. Están en otras partes del mundo, son de otras nacionalidades, no hablan nuestro idioma algunos, pero por amor dan una contribución para que el Evangelio sea predicado en el lenguaje de las personas de la región a donde llegan esos recursos y que esas personas conozcan a Cristo Jesús y tengan un nuevo nacimiento. Entonces nosotros podemos ver ese amor por los otros, personas que están en otras partes del mundo, que no nos conocen, que quieren por amor a la obra y a esas personas que no conocen, alcanzarlas con el Evangelio. Y que personas en la localidad puedan llevarles el Evangelio a esas personas. Y quizá el mejor ejemplo de esto es Pablo. ¿Sí se acuerdan? Pablo era Saulo de Tarso. Pablo, antes era ¿qué? Un perseguidor de la iglesia. Creía que la salvación era por obediencia a la ley. Por obediencia a la ley. Y los que no creyeran igual que él, debían ser encarcelados o muertos. Y entonces pedía cartas para ir a buscar a creyentes para llevárselos a Jerusalén para que los acabaran. Y entonces yendo en camino a Damasco con esa misión, con ese ímpetu, con esa pasión, con ese celo religioso, tuvo un encuentro con Cristo. Y Cristo lo cambió, tuvo un nuevo nacimiento. Y ahora toda esa pasión, todo ese ímpetu, todo ese deseo de servir, lo cambió a Cristo. Y ahora ya no creía que la salvación era por obediencia a la ley, sino que la salvación era por medio de la fe a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, y que era gratuita, que no se la podía ganar nadie.
y que esa salvación hizo que él amara a Cristo y le sirviera con su vida y le sirviera a aquellos que él perseguía y odiaba. Y entonces podemos ver claramente ese ejemplo en Pablo. Entonces, hermanos, ese ejemplo también lo podemos ver en nosotros. También lo podemos ver en cada uno de nosotros. Si ese nuevo nacimiento produce creencia, podemos ver que ese nuevo nacimiento en nosotros produzca esa obediencia. Amén, claro que sí. Y sigue diciendo el versículo 2, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Entonces nosotros sabemos que amamos a Dios porque amamos ¿a quiénes? A nuestros hermanos. El nuevo nacimiento produce que nos amemos. El nuevo nacimiento no produce que si me cae bien, yo lo voy a recibir bien, pero es que no me cae mal ya, me cae mal. Ni siquiera lo conozco y ya estoy diciendo me cae mal. En el cristiano no puede haber ese pensamiento. Ese pensamiento es mundano y estás haciendo, si eres creyente, si has nacido de nuevo, estás haciendo una concesión con el mundo y te estás alineando con él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amar a tu hermano, servirle. ¿Y quién es mi hermano? Bueno, los hermanos en la congregación, pero la palabra de Dios dice que ames al prójimo, o sea, a todas las personas. A todas las personas. Juan insiste en la verdad de que el amor por Dios y el amor por las personas están estrechamente conectados. Un gran número de personas están diciendo que es moralmente correcto ir en contra de los principios establecidos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Alinearnos con su pensamiento? Si nos alineamos con su pensamiento, podríamos caer en el liberalismo. Y en vez de hacer una diferencia en el mundo, no vamos a hacer ninguna diferencia. Pero si no nos alineamos con ellos y hacemos la voluntad de Dios, pueden ocurrir transformaciones. Un ejemplo de eso, la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Qué sucedió? Había oscurantismo, no estudio y de todo. ¿Y qué sucedió con la Reforma? ¿Qué permitió la Reforma? Permitió que se conociera la Escritura, que se crearan colegios y universidades, que se crearan artefactos tecnológicos como la imprenta y muchos adelantos. Vinieron a raíz de la revolución de volver ¿a dónde? A la Escritura, de obedecer la palabra de Dios. De pronto voy a hablarles aquí de un hombre. De pronto algunos ni lo conocen. De pronto algunos los conocen por una película. Yo me leí un fragmento de la biografía de este hombre y me llamó mucho la atención. Samperini. Y muchos lo conocen por la película Invencible. Samperini era un ex medallista olímpico que corría. En la Segunda Guerra Mundial, a ese hombre lo reclutaron para ir a la batalla. Y él estaba sirviendo en un avión bombardero, lo tumbaron en el Pacífico y naufragó. Navegó 3.218 kilómetros y lo rescataron. Adivina quién lo rescató. Lo rescataron los japoneses y lo tomaron prisionero y durante 2 años antes de que se terminara la guerra le hicieron torturas, lo pusieron a pasar hambre física, estaba desnutrido, estaba vuelto nada. Y ese hombre en su biografía dice que en 1945 abandonó Japón, con odio en su corazón por los japoneses y por aquellas personas que le habían hecho tanto daño. Un día cualquiera, que ya había sido pronosticado en la eternidad pasada, pero en ese presente de él, fue a Los Ángeles a una cruzada evangelística. Y ese hombre nació de nuevo. Y ese hombre le dijo a sus amigos lo siguiente después de haber nacido de nuevo. Hay tal cambio en mi vida que siento que tengo un deber que cumplir.
Y después dijo, ese deber es regresar a Japón y hablarle a los japoneses del poder salvador del Señor Jesucristo. Esa transformación, ese nuevo nacimiento en ese hombre hizo que él amara a Dios y amara a sus enemigos a los cuales él odiaba. Lo cambió. ¿Y quién cambió eso? Dios hizo ese cambio. Entonces el nuevo nacimiento produce creencia, el nuevo nacimiento en segundo lugar produce amor. Y el nuevo nacimiento también produce obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Mira lo que dice el versículo 3. Y obedece sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. En algunas traducciones aparece que no son ¿qué? No son difíciles. Entonces encontramos nosotros esta realidad. Juan enseña a su amado rebaño que el amor a Dios se demuestra en guardando sus mandamientos, en obedeciendo ¿qué? Su palabra. Y usted la conoce, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? No me los diga, vamos a, ¿dónde están? Éxodo 20 y Deuteronomio 6. Éxodo 20 y Deuteronomio 6 están los mandamientos. Y los mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Para los que han nacido de nuevo. Entonces Él produce en obediencia en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Paracletos, el ayudador, está en nosotros. Ya no habita en un templo, habita en nosotros. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuánto contristamos al Espíritu Santo? Cuando desobedecemos sus mandamientos, cuando nos alineamos con el pensamiento del mundo, cuando nos dejamos seducir por los dardos del maligno. Entonces cobra sentido también lo que explicaba el pastor acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Cobra sentido. Por eso nos está diciendo eso. Entonces los mandamientos de Dios no son gravosos para el creyente. Pero a veces decimos, voy a hacer grandes cosas en el reino del Señor, pero no somos capaces de hacer las pequeñas cosas. A veces decimos, voy a hacer grandes cosas en el Señor, ayudar y tal, y esto, lo otro, a los hermanos en la iglesia, pero no oramos. Nos da apatía orar en la mañana, nos da apatía hacer el devocional antes de irnos para la casa. Nos da apatía levantarnos un poquito más temprano para tener tiempo para orar y para estudiar la palabra. Pero si hay un partido de la Selección Colombia a las 2 de la mañana, estamos con el café o viendo el partido. Pero no nos disponemos, no nos levantamos para adorar al Señor, para buscarle. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Nos estamos alineando con el mundo. Recuerde y escuche esto. El trigo y la cizaña están juntos dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos está siendo dada para identificar quién es trigo y quién es cizaña. Ella nos está diciendo, si has nacido de nuevo, si tienes un nuevo nacimiento, vas a creer, vas a tener fe, vas a obedecer y vas a amar al prójimo y amar a Dios. Entonces, habiendo analizado esta verdad tan grande, podemos concluir con lo siguiente. Un hombre fue a un lugar donde hacían papeles, en Inglaterra. Y ese hombre fue allí y le dieron un tour por toda la fábrica. Y le llamó la atención que yendo a un lugar había un poco de trapos sucios. Cantidad de trapos sucios en un sitio, un rincón allá tirado. Y él le dijo, ¿y esos trapos sucios? Y el encargado del tour que le estaba dando, donde salían los mejores papeles, le decía, eso es materia prima para la elaboración del papel. Y el tipo se quedó así como que, trapo sucio con papel, no me cuadra. Se fue. Estando ese hombre en su casa, a la semana recibió una resma de papel de esa fábrica
con sus iniciales, las iniciales del nombre de él abajo, porque él estaba buscando un papel para unas cartas, se las regalaron, sus iniciales abajo. Pero arriba del encabezado del papel decía lo siguiente: trapos sucios transformados. Usted y yo antes éramos trapos sucios. Usted y yo antes éramos trapos sucios. ¿Y quién nos transformó? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos transformó en la eternidad pasada. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y se hace visible esa bendición espiritual y esa elección en el hoy, cuando nosotros creímos y nos aferramos por la fe y podemos decir como el carcelero de Filipos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? Que creyera ¿quién? En Jesucristo. Y nosotros creímos en Jesucristo. Y entonces podemos experimentar que somos salvos porque creemos en Él y tenemos fe, porque fuimos predestinados. Podemos obedecer su palabra y podemos amar al prójimo y a Dios. Que el Señor nos ayude a poder poner en práctica esto que nos ha dicho esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque en ella nos hablas claramente, Señor. Si hemos sido llamados por ti, si hemos recibido ese llamamiento y esa fe para creer en ti, hemos recibido también el creer, hemos recibido también, Señor, el amarte a ti y amar a nuestro prójimo, Señor. Hemos recibido también, Señor, el obedecer tu palabra y tus mandamientos. Padre, te pedimos perdón, Señor, si no hemos obedecido tu palabra, si hemos hecho concesiones con el mundo, Señor, si nos hemos dejado llevar por las ideas de este mundo. Te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder experimentar esta salvación gloriosa y preciosa que nos has dado por amor en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a experimentarla, Señor, con nuestro prójimo, a experimentarla en nuestro crecimiento espiritual, a experimentarla, Señor, en la fe, en la oración y en la lectura de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites la cena hoy, Señor, para recordar ese sacrificio precioso que hiciste por amor en la cruz. Y te pedimos nuevamente que nos perdones y nos ayudes, Señor, a poder estar dignos y dispuestos para recibir tu cena, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.